Hola, bendecidos con toda bendición. Es un privilegio grande el poder estar contigo una vez más y poder traerte esa locura de la predicación de la que el apóstol Pablo pedía que le soportaran un poco. Porque cuando Pablo decía, sopórtenme un poco de locura, porque él mismo decía que la salvación era por la locura de la predicación. Tú no puedes estar creyendo que es una locura cuando te están hablando, amparado al apóstol Pablo, y te están hablando sobre un personaje llamado Jesús que existió en la antigüedad y que hizo cosas, y luego tratan de aplicarte eso como doctrina para tu espíritu, porque los hechos de una persona no pueden espiritualizarse. Son hechos, son obras. Todas las cosas que tú haces vienen a ser una obra. Todas las cosas que tú dices vienen a ser una ciencia si están dentro del evangelio de la incircuncisión. Un placer. Mi nombre es Vinicio, desde El Salvador, invitándote siempre a que te unas a mi grupo de Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, o a mi canal de YouTube llamado de la misma forma, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Bueno, yo te he venido hablando en los últimos temas sobre cuál era la manera en que Pablo explica. Estoy con mi Biblia Reina Valera. Me pregunta una hermana, ¿y usted por qué siempre hace mención de la Biblia, Reina Valera? Porque tengo muchos críticos que piensan que yo estoy inventando, que estoy sacando de contexto, que uso filosofía, porque ellos no entienden que la filosofía es cuando aisladamente tratamos de explicar un versículo o un capítulo o una carta del apóstol Pablo sin hacer uso de toda la mente de Cristo. Tú sabes que la mente de Cristo fue plasmada en 14 epístolas. Si la mente de Cristo fue plasmada por una sola mente en 14 epístolas, tu contexto son 14 epístolas. Por eso cuando yo te explico un punto, uso Romanos, uso Gálatas, uso Corintios, uso Hebreos, hablándote del mismo acontecimiento bajo un contexto general. Eso se llama acomodar lo espiritual a lo espiritual, haciendo uso de lo que el apóstol Pablo dice, usando el fundamento escrito. Creí por lo cual hablé. Ese es el verdadero creer. Cuando el apóstol Pablo dice de que nosotros tenemos que estar viendo ese fundamento y honrando lo que está escrito, entonces esta es la manera de honrar lo que está escrito, y se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, yo te he venido hablando acerca de cómo allá en Romanos capítulo 15 Pablo dice que Cristo fue siervo de la circuncisión para mostrar, fíjate bien, dice dos cosas, para confirmarte. 1 Corintios 15:8 dice para confirmarte y para mostrar la verdad de Dios, o al revés, que es lo mismo en este caso. Dice que muestra la verdad de Dios y te confirma. Y Pablo dice en Romanos 16:25 que es a través de lo que él escribió, a través de su evangelio, dando a entender entonces que lo que Pablo escribe era la circuncisión y no era la incircuncisión, sino que la circuncisión y lo que escribieron Pedro, Juan, Santiago y todos los demás no era ni circuncisión, no era la circuncisión, pero tampoco era la incircuncisión, sino que fue la forma en que se torció el mensaje de Pablo, y a eso se le llamó la iniquidad. Ya todo eso tú ya lo sabes. Si tú estás dando seguimiento, si tú estás limpiándote de contaminación, si tú no eres un prejuicioso, pues tú estás de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo, tranquilo, que no es para ti este mensaje. Así que vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo. Fíjate bien, hay unas ideas tan interesantes que tienen que ver con todo este contexto
Y es, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice allá en Gálatas 3:17. Vamos a acomodar. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice el apóstol, la ley, y ahí le ponen una fecha que no sé por qué se la ponen, 430 años, pero en realidad no, eso es irrelevante, si fueron 430 años, si fueron 10 años, si fue un año, lo importante es la doctrina. Entonces dice Pablo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pacto que Dios le ratificó a Cristo? Que la ley no podía abrogarlo ni invalidarlo. Porque esto lo hemos leído por años, muchos años. Dice, el pacto previamente ratificado. Tú sabes que el término ratificar es literalmente confirmar. Cuando Pablo habla de ratificación es confirmación. Es cuando se ratifica una promesa, un documento, algo que está ratificando. Dice que Dios con antelación, previamente, Dios dice que le ratifica a Cristo un pacto, un nuevo pacto. Tú sabes que el pacto es el nuevo pacto. Y dice que la ley no abrogaba. Abrogar significa cambiar. No te confundas con abolir. Abolir es quitar, eliminar. Abrogar es quitar una ley por otra igual o superior. Eso es abrogar. Cuando dice que Dios previamente le ratifica a Cristo un nuevo pacto, un pacto, dice que la ley no abrogaría, no cambiaría esa promesa, ni tampoco la invalidaría. Tú debes de entender que cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros, es porque recuerda que esa promesa fue ratificada. Eso no se podía invalidar. Entonces Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, pero ya sabemos que el evangelio que Pablo escribe era la circuncisión. Por eso dice, si regresas a Gálatas 3:17, que la ley no podía abrogar ni invalidar esa promesa. Tú sabes que la ley, la letra o la circuncisión era lo mismo. Es decir, lo que Pablo escribe como fundamento era la ley, era la letra o era la circuncisión. Tú le puedes llamar carne también. Entonces, fíjate bien, Gálatas 3:17 dice, pasándolo ya a un cristiano más comprensivo, a un idioma más comprensible, dice que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Cristo es esa simiente celestial que se le fue dada, según Romanos 8:29, a las primicias. Todo el plan de Dios es con las primicias. No es con los vasos de deshonra, es con los vasos de honra. Dice que ese pacto, la ley no lo abrogaba. ¿Cuál ley? Precisamente la circuncisión, escrita por el apóstol Pablo. Recuerda cuando el apóstol Pablo dice allá en Romanos 15:8, y vamos a leer lo que dice Romanos 15:8, porque es importante que tú aprendas a acomodar. Si tú no aprendes a acomodar, tú te vas a quedar, mejor dicho, filosofando y tratando de dar respuestas absurdas sin hacer uso de lo que está escrito. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 15. Aquí está, mira. Romanos capítulo 15, en su verso 7, que es lo que hemos venido dando en los últimos dos temas. Este sería el tercer tema donde estamos tocando ese punto de Romanos 15, 7 y 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y dice que nos recibió para gloria de Dios. Tú sabes que la gloria de Dios es el conocimiento, el evangelio de la palabra. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Oye,
Siervo es sinónimo de preso, de reo, porque no dice siervo con C, sino con S. Siervo con C es un animal, siervo con S es un esclavo. Como dice allá en Gálatas, que mientras esperábamos la fe estábamos confinados, presos, dice. Pero él, según Hebreos 2:14, también participó de lo mismo. Es decir, que él se hizo siervo de la circuncisión porque tú y yo estábamos ahí presos también. En la circuncisión, en la letra. Entonces dice que él fue siervo de la circuncisión, verso 8, para mostrar dos cosas, la verdad de Dios y para confirmar las promesas. Y tú sabes que Pablo dice que fuimos confirmados en su evangelio. Su evangelio era la circuncisión. Por causa de que él sería confinado juntamente con nosotros en la circuncisión, es que Dios le ratifica previamente a Cristo que esa ley, es decir, que esa circuncisión donde él estaría esclavizado por voluntad propia, dice que no cambiaría, no abroga, ni invalida la promesa. ¿Tú sabes cuál es la promesa? Que él te iba a confirmar ahí, Romanos 16:25. Por eso dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio. Pero cuando Pablo dice mi evangelio, no te confundas, que Pablo está diciendo que tú eres confirmado en la circuncisión por medio de la predicación de Jesucristo, es decir, la incircuncisión. Porque ese es el nuevo pacto. O sea, tú no te puedes estar confundiendo, por ejemplo, cuando dice Pablo allá en Hebreos 8, vamos a leer cuál es esos sinónimos de y al que puede confirmaros en mi evangelio, dice Pablo, pero ese evangelio era la circuncisión, dice que ahí te confirma, pero es a través de la predicación de Jesucristo, que Jesucristo es a quien se le prometió el nuevo pacto, es decir, la incircuncisión. Pablo te está diciendo que Cristo usaría la circuncisión, el evangelio de Pablo, para confirmarte a través de su predicación. Ahí lo que está haciendo Pablo es que la mente circuncisión e incircuncisión se están reconciliando. Fíjate qué interesante lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 8, verso 8. Vamos a ver si tú logras comprender esto, porque aquí se trata de sabiduría e inteligencia. Dice Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Tú tienes que pensar que Pablo está diciendo que el nuevo pacto se establecería entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero si tú estás creyendo que la casa de Israel y la casa de Judá tiene que ver con tribus, con hombres que descienden de unas tribus, una de Israel y otra de Judá, tú estás muy equivocado, porque fíjate bien, dice que él establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero entonces, si tú le das vuelta a la página, en el capítulo 9, en el verso, eso está en Corintios. Fíjate que para acomodar tú tienes que usar toda la Biblia. Todas las 14 epístolas. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Estamos leyendo que en Hebreos 8:8 dice que Dios establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Tú tienes que entender que la casa de Israel y la casa de Judá no son seres humanos, sino que está hablando lo que dice Romanos 16:25, cuando dice que él te podría confirmar, ese es el nuevo pacto, en el evangelio de Pablo, que es la circuncisión, pero por medio de la predicación de Jesucristo, que es la incircuncisión. Pero Pablo dice ahí en Hebreos 8:8 que el nuevo pacto es entre la casa de Israel y la casa de Judá. Sin embargo, en el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, en el verso 6,
Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de ti. Y te dice, no de la letra, sino del espíritu. Aquí está presente otra vez la casa de Israel y la casa de Judá. Pero Pablo aquí le llama letra y espíritu. Tú tienes que saber acomodar. Que cuando Pablo habla de un nuevo pacto, dice que lo establecería entre la casa de Israel, que es la circuncisión, y la casa de Judá, que es la incircuncisión. Por eso cuando en Romanos 16:25 dice que te puede confirmar, pero recuerda que él está como siervo de la circuncisión. Dice que en la circuncisión él te puede confirmar por medio de esa circuncisión, pero a través de la predicación de Jesucristo. Porque lo que está estableciendo en esa confirmación es el nuevo pacto entre esas dos mentes, circuncisión e incircuncisión. A eso Pablo le dice en Hebreos 9:26 la consumación de los siglos. Cuando dice que, veámoslo en Hebreos capítulo 9, verso 26. Estamos acomodando, no filosofando. Si tú no aprendes a acomodar, tú te vas a quedar como aquellos que yo te digo. 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo, que es lo que Pablo escribe. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos, aquí le llama de otro modo, la consumación de los siglos. Siglos es sinónimo de mentes. A lo que Pablo le llama allá en Corintios letra y espíritu, o a lo que le llama también aquí en Hebreos 8:8 la casa de Judá y la casa de Israel. Letra, espíritu. Dice que te hicieron ministro competente, no de la letra, sino del espíritu. Dice que el Señor te confirma, es decir, el nuevo pacto, en el fundamento de Pablo, pero conforme a la predicación de Jesucristo. Ahí están otra vez presentes. Le llama circuncisión e incircuncisión. Aquí le llama los siglos. Tú tienes que pensar, bendecido. Estos no son cuatro cosas diferentes, porque Pablo escribe 14 epístolas donde se encuentra todo el consejo de Dios. Y dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Es decir, por el fundamento escrito por Pablo, porque esa era la circuncisión, eso que a él le llamó el sacrificio de sí mismo. Tienes que ponerte las pilas, hermano. Tienes que pensar un poco. Fíjate bien. Por eso Pablo decía, te voy a dar más evidencia, en Gálatas 3:22, que la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Tú sabes qué encerró la escritura bajo pecado? ¿Qué es todo? Cuando Pablo dice lo encerró todo, no está hablando de la naturaleza, del océano, de los árboles, de un hombre, de una mujer. Cuando Pablo usa ese término, dice que todas las cosas que están en los cielos, aquí vuelve a salir otro sinónimo, y todas las cosas que están en la tierra serían reconciliadas. Entonces la casa de Israel y la casa de Judá, con las cuales él establecería el nuevo pacto, son sinónimos de la letra y del espíritu, de la circuncisión y de la incircuncisión, del hombre natural y del hombre celestial. Significa que cuando dice que él te confirma, ese es el nuevo pacto. Por eso dice, cuando tú lees Gálatas 3:17, que el pacto, el nuevo pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque el nuevo pacto era ese, la predicación de Jesucristo, dice que la ley, es decir, lo que Pablo escribe, la circuncisión, no lo podía abrogar, es decir, cambiar, ni lo podía invalidar. Esa promesa se cumpliría.
Cuando Pablo dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ahí están presentes circuncisión e incircuncisión. Según mi evangelio es porque él está preso ahí, y la predicación de Jesucristo es porque él podría edificarte en ese fundamento llamado circuncisión a través de la predicación de Jesucristo. Por eso es que todos esos que han pasado predicándote por años, lo único que hicieron fue engañarte. Tú podrás decir, pero Vinicio también nos está mintiendo, porque Vinicio no es Dios, él no es Jesucristo. Exacto, yo no soy Jesucristo, pero el régimen que yo uso es Jesucristo. Ese régimen que se levantaría a regirnos. ¿A quién? A los gentiles. Gentiles y judíos es sinónimo también de esas mentes. Tú tienes que aprender a acomodar. Entonces, fíjate que Pablo dice en Hebreos 8:8, vamos a verlo otra vez. He aquí estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pero en 2 Corintios 3:6 dice que te hicieron ministro competente a ti de un nuevo pacto, y tú no eres de la casa de Israel ni de la casa de Judá, si tú lo estás viendo como carne. Y te dicen, pero no de la letra, sino del espíritu, porque tú estás en la letra. Dice que fuimos encerrados, esperando aquella fe que iba a ser revelada. Dice que nos encerraron, nos encarcelaron bajo la ley, esperando. Pero eso está aquí bendecido. Tú fuiste confinado bajo la ley, esperando aquella fe que iba a ser revelada. ¿Tú sabes quién reveló esa fe? La predicación de Jesucristo. ¿Tú sientes enredado lo que yo te digo? Es porque o no eres de la simiente, o te falta desarrollar el ejercicio, que por estar perdiendo el tiempo ahí en esas reuniones donde te meten puras mentiras, tú no te has ejercitado. La madurez se alcanza, hermano. Ejercítate, piensa, usa todo el contexto. Tienes que aprender a reconocer cuando Pablo te está diciendo que Cristo fue siervo de la circuncisión. Fíjate que dice que él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. ¿Tú sabes de qué siervo habla? Porque es con S, no es con C. No está hablando de un animal, te está hablando de un siervo, de un esclavo. Tú sabes que dice que él se humilló tomando forma de siervo. Eso es cuando Pablo dice que él fue siervo de la circuncisión. La circuncisión era la manera en que él se humilló. Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Tú sabes qué es despojarse? Perdió su gloria. Y fue siervo de la circuncisión para mostrar ahí su poder, su verdad, y para confirmarte. Pero dice que es en la consumación de los siglos. Por eso Pablo decía, recuerda, y al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, pasándolo a un idioma más fácil, y al que te puede confirmar, ese es el nuevo pacto, según la circuncisión, pero la predicación de Jesucristo. Pablo sacaría de ahí el mensaje del Espíritu. Por eso es que cuando tú me dices a mí que tú conoces gracia, como uno ahí en Managua que se llama Manfred, él dice que conoce, porque él conoce letra y que para él la letra es lo importante. Pues claro, por eso es que no está vivificado. Por eso es que habla y no dice nada. Porque él no conoce esto, bendecido. Él no conoce el Espíritu. Él no sabe acomodar. Pregúntale, yo la vez pasada le pregunté a Manfred, ¿qué significa cuando dice, fíjate bien, yo le pregunto, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos? Y la respuesta de él, que dice que es un conocedor de gracia, es, me dice, ¿y tienes de menos todos los azotes? Clase estupidez, hermano, esa respuesta. Esa es la respuesta de un ignorante. Eso no es la respuesta de un entendido. Él no sabe ni siquiera qué es la muerte de Jesús.
mucho menos sabrá qué es la vida. Piensa, hermano, no te quedes ahí. Te invito a que te unas a mi grupo de Facebook, La Gracia y el Régimen del Espíritu, o mi página, o mi canal, en YouTube, llamado De la Misma Manera. Ahí podremos estar en sintonía, compartiendo, y yo podré estarte mostrando todas las semanas algo nuevo. Este es algo un poco... nada más quería mostrarte cómo se puede acomodar la doctrina, cómo el contexto es tan grande y tan amplio que si tú no conoces al apóstol Pablo en su totalidad, tú te vas a quedar en la letra y no vas a poder pasar al Espíritu. Te declaro, como dice el Evangelio, de sus primicias, bendecidos con toda bendición. Un saludo y un día estaré contigo. Chao.